ya son 60 alumnos. Ya podemos iniciar. Todavía faltan algunos de conectarse. Esperemos que no tengan problema de conexión toda la hora. Ya empezó la grabación. Ok, vamos a ir viendo y a medida que vayamos avanzando ya luego puedo hacer yo algunas preguntas porque me gusta ver cómo vamos entendiendo el tema y si están estudiando para que no dejen todo a última hora. Yo no creo que se alcance esta semana al parcial, no creo. Yo creo que el parcial de tiroides y suprarrenal se va a programar para la otra semana, así que tienen tiempo de ir estudiando, de ir avanzando en su tabla de valores, de ir revisando conceptos importantes y sobre todo de no reborujarnos, que aumentan, que disminuyen. Como estamos viendo funciones de hormonas, a veces nos confundimos y nos confundimos un poquito con lo que ya vimos del tiroides y luego viene la aldosterona y nos confundimos que sube y que baja y luego vienen los glucocorticoides. Entonces tengo que tener bien claro las funciones de cada hormona en la fisiología normal. Bueno, entonces ahora vamos a iniciar con las funciones de los glucocorticoides. ¿Quién expone, chicos? ¿Quién del equipo? Empiezo yo, doctora. ¿Quién? Dila. Edrey. Edrey, ok, Sí. Edrey, ándale, adelante, hijo. Bueno, Vamos pues pasando, de una manera tranquila, con los conceptos bien claros, no corremos en la presentación para que vayamos adquiriendo el concepto. Adelante, Edrey. sí, pasando con el tema de funciones de los glucocorticoides, el libro nos empieza a describir como la importancia que tienen los mineralocorticoides, ya que estos pueden salvar la vida de las personas que son sometidas como una suprarrenalectomía. Pero nos menciona que sus sistemas metabólicos se van a encontrar alterados y aquí es donde va a jugar un papel importante los glucocorticoides, ya que estos, al tener una suprarrenalectomía, no van a poder someterse a ningún tipo de estrés o alguna enfermedad leve. Y aquí vamos a ver como el papel que juega el cortisol, que es como el principal glucocorticoide, como ya nos había mencionado anteriormente, este Fidel va a ser el principal glucocorticoide, el que va a estar ejerciendo como más funciones. ¿Le puedes dar, Dylan, por favor? Bueno, el libro nos menciona que el 95% de la actividad glucocorticoide estará ejercida por el cortisol, o también conocido como hidrocortisona, y el porcentaje restante se le va a atribuir a la corticosterona, siendo ambas secreciones corticosuprarrenales. Pasando ya como con los efectos del cortisol sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, el libro lo va a dividir como en 3 apartados. El primer apartado va a ser la estimulación de la gluconeogenia, que va a ser como esta parte que les voy a explicar, que está en la parte derecha. Va a haber otro tema que es la disminución del uso de la glucosa por las células, y el tercero va a ser el incremento de la glucosa y el desarrollo de diabetes suprarrenal. Empezando con la estimulación de la gluconeogenia, este va a ser el efecto metabólico mejor conocido que va a ejercer el cortisol, así como otros glucocorticoides. Este proceso consiste en la formación de hidratos de carbono a partir de proteínas y otras sustancias, el cual será llevado a cabo en el hígado, y este efecto directo del cortisol sobre el hígado, así como el antagonismo de la insulina, que ahorita también lo vamos a platicar, va a elevar la gluconeogenia entre 6 a 10 veces más. La estimulación de la gluconeogenia se resume en 3 puntos, que son los que les enmarco en esa tablita. El primero va a ser que el cortisol, mediante su capacidad para activar la transcripción de DNA en el hepatocito, va a promover la formación del mRNA, el cual va a dar origen a un conjunto de enzimas, que es como la que vemos ahí, que va a elevar este conjunto de enzimas, que va a tener como función convertir los aminoácidos en glucosa. Esto se va a llevar a cabo en los hepatocitos. El segundo punto va a provocar la movilización de los aminoácidos provenientes de tejidos extrahepáticos y los va a trasladar o a transportar hacia el hígado para ayudar a la gluconeogenia y facilitar la formación de glucosa.
El tercero y el último es que va a realizar todo lo contrario a la insulina. Mientras que la insulina va a estimular la formación de glucógeno, así como la inhibición de las enzimas que ayudan a la formación de glucosa, el cortisol va a potenciar la producción de glucosa, como ya les platiqué en el punto 1 y en el punto 2. Tanto el depósito del glucógeno, así como el incremento de la gluconeogenia, va a potenciar a las hormonas glucolíticas, que en este caso nos da como el ejemplo de la adrenalina y el glucagón, los cuales van a movilizar la glucosa en periodos de necesidad, como en los periodos de ayuno o entre comidas. ¿Le puedes dar, por favor, Dylan? Pasando ahora con la disminución de la utilización celular de la glucosa, esta va a ser en un grado moderado. Sin embargo, se va como a desconocer la causa exacta de este efecto, pero sí se sabe que el cortisol va a promover la reducción de la translocación de los GLUT4, que son transportadores de glucosa. Esto va a afectar principalmente al músculo esquelético, que esto se va a traducir como una resistencia a la insulina. Además, va a disminuir su expresión, va a disminuir la expresión y la fosforilación de otras cascadas de señalización, que van a tener como efecto ya sea directo o indirecto en la utilización de la glucosa, debido a que va a afectar el metabolismo de las proteínas y los lípidos. El libro nos menciona un ejemplo que es cuando los glucocorticoides disminuyen la expresión, reducen la expresión, del sustrato receptor de la insulina 1 y de la fosfatidilinositol 3. Sinasa, ahí me faltó poner sinasa, que de manera, como los dos van a intervenir en la mediación de las acciones de la insulina, así como en la oxidación del dinucleótido de nicotinamida y adenina, que es el NADH, que este va a ayudar a la formación del NAD positivo, pues tenemos como un factor importante que el NADH debe oxidarse para permitir la glucólisis, que este efecto también va a contribuir a la menor utilización celular del azúcar, y como se está inhibiendo esto, pues no va a haber tanta necesidad de glucosa por los tejidos extrahepáticos. Después vamos a tener el incremento de la glucemia y el desarrollo de la diabetes suprarrenal como consecuencia de este incremento de la glucemia. Como ya hemos explicado anteriormente, el incremento de la gluconeogenia y la disminución del uso de la glucosa van a ser los dos factores que van a causar el incremento de la glucosa en sangre o glucemia. Este incremento va a provocar la liberación de insulina, la cual va a ser como de poca ayuda, debido a que los tejidos no van a ser tan sensibles a los efectos tanto de captación como de uso de la glucosa, que estos van a ser promovidos por la insulina, debido a lo antes ya mencionado, que es porque va a estar como inhibiendo o va a ayudar como una inhibición de la translocación del GLUT4 principalmente. Debido a estos efectos directos del cortisol sobre la expresión de los transportadores de glucosa y las enzimas que intervienen en la regulación de la glucosa, así como las altas concentraciones de ácidos grasos, debido a que ahorita vamos a platicar esta movilización de ácidos grasos, que también pues el cortisol ayuda a la movilización de estos lípidos, podría afectar las acciones de la insulina sobre los tejidos, lo cual provoca anomalías en el metabolismo de los hidratos de carbono. Este incremento de la glucemia puede alcanzar hasta un 50% o más sobre el límite normal, provocando la diabetes suprarrenal, en la cual la insulina tendrá un efecto moderado o casi nulo, debido a que no va a ser como una diabetes, que necesita la insulina como para que se transporte la glucosa, sino que en este caso, como hay una inhibición por el cortisol de los transportadores de glucosa, no va a haber como un receptor para la glucosa que ayude a meter la glucosa hacia la célula, hacia el espacio intracelular. Entonces no va a servir como de mucho. ¿Le puedes dar, Dylan, por favor? Pasando ahora con los efectos del cortisol sobre el metabolismo de las proteínas, comenzando con la reducción de las proteínas celulares. Esto es como causa del descenso de la síntesis y el catabolismo de las proteínas ya existentes dentro de la célula.
lo cual se atribuye como a dos causas. Una debido a un menor transporte de aminoácidos a los tejidos extrahepáticos, y la otra es en la que el cortisol, con su efecto sobre la reducción de la formación de RNA, reducirá a su vez la síntesis de proteínas, siendo el músculo y el tejido linfático los principales afectados. No sé si ahí esté claro todo. Entonces, el efecto del cortisol en el metabolismo de las proteínas es principalmente a nivel de que disminuye su síntesis, aumenta el catabolismo, pero a nivel periférico, ¿verdad? Porque en hígado es lo inverso, ¿verdad, Edric? Sí, doctora, así Ok, es. muy bien, muy bien. Y en relación a la participación del cortisol en el metabolismo de carbohidratos, pues nos quedó claro que una es que disminuye el transporte de glucosa a la célula por la disminución, la presencia disminuida de los GLUT4, pero por otro lado también existe una falta de expresión de proteínas que van a integrar la facilitación del uso de la insulina, como es las dos que tú citaste, ¿verdad? En esa parte de la transcripción que no se está dando para que esté facilitada también la fisiología normal que debe de hacer de la insulina. Entonces tenemos ahí dos factores por los que incrementa la glucemia en una actividad excesiva de cortisol, por eso la diabetes suprarrenal. Ok, hasta ahí vamos, muy bien. ¿Qué más? Adelante. Sí. Bueno, el libro nos mencionaba como un ejemplo en esta reducción de las proteínas celulares, que era que cuando existe un gran exceso de cortisol, el músculo puede debilitarse tanto que la persona es incapaz de alzarse cuando se encuentra en cuclillas, algo que se puede realizar normal. Además, las funciones inmunitarias del tejido linfático caen hasta una pequeña fracción de la normalidad, que eso también ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto al aumento de las proteínas en hígado y en plasma, al haber un incremento en el transporte de aminoácidos hacia el hígado, junto con la estimulación de las enzimas hepáticas necesarias para la síntesis de proteínas, aumentaría la producción de estas proteínas en el hígado, los cuales van a llegar a la circulación sanguínea, aumentando la cantidad de proteínas en plasma. Por lo que estos dos lugares, tanto el hígado como el plasma, son los que no cumplen con lo de la disminución de la utilización celular. Aquí, en cambio, van a aumentar los aminoácidos, tanto en plasma como en hígado, así como la producción de proteínas. Como ya se había mencionado, sí, amigo, dale. Como ya se había mencionado, existe un transporte de aminoácidos hacia los tejidos extrahepáticos que se encuentran reducidos, así como el catabolismo de las proteínas intracelulares que continúan liberando aminoácidos hacia el espacio extracelular, o sea, hacia el plasma. Por lo que la concentración en plasma de aminoácidos se ve elevada, por lo que se dice que el cortisol moviliza los aminoácidos de los tejidos extrahepáticos, agotando los depósitos de proteínas debido a este incremento, así como su mayor transporte hacia el hígado. Y eso se explica como los siguientes efectos, que es un incremento en la tasa de desaminación de los aminoácidos en el hígado, un aumento de la síntesis hepática de proteínas, un aumento de la formación hepática de proteínas plasmáticas y el aumento de la gluconeogenia, que es la conversión de aminoácidos en glucosa. Dale, amigo. Pasando ahora con los efectos del cortisol sobre el metabolismo de las grasas, el cortisol va a movilizar los ácidos grasos de una manera similar a la movilización de los aminoácidos del músculo, pero en este caso van a ser provenientes del tejido adiposo. El cortisol, al aumentar la oxidación de ácidos grasos intracelulares, hace que se liberen y sean secretados al espacio extracelular, por lo cual aumenta su concentración plasmática y esto produce que se usen como fuente de energía en vez de usar a la glucosa. Este efecto no está como 100% claro, pero debido a que está llegando muy poca glucosa a los adipocitos, debido a los efectos que ya les platiqué del cortisol, bueno, a ver, ¿cómo explicarlo?
O sea, debido a que está llegando como muy poca glucosa a los adipocitos, lo cual va a ser como importante para los adipocitos, ya que de este uso de glucosa se va a derivar el alfa-glicerol fosfato, el cual va a cobrar relevancia en los depósitos y mantenimiento de los triglicéridos. Y cuando está esta falta de glucosa, se va a comenzar a secretar los ácidos grasos. Espero ya haya podido Claro, Edrey, porque antes de que pases, fíjate qué importante es esto. ¿Qué pasa ahí? Cuando existe un estrés, como lo vamos a ver más adelante, el estrés de cualquier fuente, tanto por un acto quirúrgico, tanto por una situación de miedo, tanto por un proceso inflamatorio, tanto por una enfermedad fuerte, incapacitante, todo eso es un estrés para el organismo. Entonces se libera gran cantidad de cortisol y el efecto de esto, ¿cómo lo vemos? Pues vemos que como ya dijimos que la glucosa no se puede utilizar por la célula, ¿de dónde va a utilizar la energía el cuerpo? Entonces empieza a utilizar los depósitos del tejido adiposo. Por eso viene ahí en tu diapositiva, tejido adiposo sale al plasma para uso energético de esos ácidos grasos que se están aprovechando. Incluso ahí tienes tú citado también ayuno prolongado. El ayuno prolongado también nos acelera esta utilización de los depósitos grasos. Por eso hay pérdida de peso, ¿verdad? En una situación de estrés hay gente que pierde mucho peso, en una situación de enfermedades incapacitantes de mucho tiempo se pierde peso precisamente por esta acción, ¿verdad? La utilización, la movilización de ácidos grasos primero y su utilización como fuentes de energía, porque ese cortisol elevado nos impide que las células del cuerpo utilicen la glucosa. Ok, adelante. ¿Qué más? Sí, bueno, ya hablando del ayuno prolongado que ya nos comentó la doctora, pues este va a ser como el ejemplo más claro de este efecto, en los cuales el cortisol va a jugar como su papel en la movilización de grasas junto con el incremento de la oxidación de ácidos grasos intracelulares, que lo que crea es que el metabolismo celular use como fuente de energía los ácidos grasos, como ya les había comentado, en vez de la glucosa, lo cual ayuda a la conservación no solo de la glucosa, sino también del glucógeno. Y se usa mucho como en el ayuno prolongado, pero pues también en los momentos de estrés que también ahorita vamos a platicar. En cuanto al exceso de cortisol, cuando existe una secreción excesiva de este, va a provocar obesidad, que va a ser como lo contrario a lo que se había comentado, en la que la grasa se depositará en tórax y en cabeza, produciendo el cuello de búfalo, que es el que vemos ahí en la imagen de medio, y una cara de luna llena, pero su etiología no está como al 100% clara, pero se piensa que la estimulación exagerada del consumo de alimentos, así como la rapidez de la oxidación y movilización de grasas, son como la explicación a esto, ya que esta rapidez de oxidación y movilización de grasas no es la misma en todos los tejidos, por lo que a veces puede como acumularse. Sí, sí, porque tú dices, no es una obesidad generalizada, es una obesidad con un depósito muy característico que es la cara de luna llena y la jiba de búfalo. Entonces, Sí. ¿por qué eso? Pues no se ha sabido explicar, pero posiblemente sea como un tropismo que existe hacia esos tejidos de que ahí se deposita, aunque sabemos que hay un exceso de cortisol y teóricamente nos debería de pasarlo de la parte izquierda de tu diapositiva, movilización de grasas, Sí. entonces, porque esos depósitos, ¿verdad? Ajá. Entonces, es una característica fenotípica, es decir, de la apariencia en situaciones de patología que nos da exceso de cortisol, como lo vemos después en el capítulo. Muy bien, adelante. ¿Le puedes dar, amigo, por favor? En cuanto al cortisol, nos menciona que el cortisol es el más importante para resistir el estrés y la inflamación, que es el siguiente punto que también nos había como comentado la doctora. Cualquier tipo de estrés va a provocar la secreción de ACTH, la cual va a inducir la liberación de cortisol poco después, y esto se observa en la imagen que tenemos a la derecha, en la cual se somete una rata a una fractura de sus patas y se puede observar este aumento. El libro nos menciona que en el minuto 4 y en el 20 se va a producir esto, pero por ejemplo en las ratas, también como lo que explica esta imagen es que
En la rata se secreta corticosterona, perdón. Y esto pues va a como a diferir del humano. Entonces se ve más como en la parte de abajo, en la cual se observan los puntos más altos de esta producción de corticosterona en el caso de las ratas, pero en el caso del humano sería con cortisol. Nos menciona el libro también que este efecto no está como claro su beneficio. Sin embargo, los glucocorticoides inducen la movilización de aminoácidos y grasas, como ya les había comentado, hacia los tejidos necesitados, con fines energéticos o para la síntesis de otros compuestos, como las purinas, las pirimidinas y el fosfato de creatina, que son sustancias intracelulares que son de mucha importancia tanto para la vida de la célula como para la reproducción y la creación de nuevas células. Esta información no es algo que sea 100% verdad, pero se fundamenta en que el cortisol no moviliza las proteínas funcionales básicas de una célula, hasta que casi todas las demás proteínas se hayan liberado. Entonces es como el fundamento que tienen para darle explicación como al beneficio del cortisol sobre el estrés. ¿Le puedes dar, amigo, por favor? En cuanto a los efectos antiinflamatorios de las concentraciones altas de... Sí. Edrey, antes de que pases a esta, en la anterior, hijo, me gustaría enfatizar en la tabla de la parte izquierda, del 1 al 8. Sí. Ándele, porque a veces, chicos, en el examen o en situaciones de que se les presente a ustedes una evaluación sobre la acción del cortisol, les ponen casos clínicos relacionados a estos puntos, a los 8 puntos y hasta más que pueda venir, y está relacionado al aumento de cortisol. Entonces sí me gustaría ver, o sea, los ejemplos, vamos a citarlos, por favor, Edgar. Sí, se me había olvidado. Si no, no te... Pero el estrés, pues, se puede producir por diferentes causas. Una es por el traumatismo, por alguna infección, por un calor o frío intensos, por la inyección de noradrenalina u otros simpaticomiméticos, perdón, alguna cirugía, como también ya nos había comentado la doctora, inyección de sustancias necrosantes bajo la piel, la inmovilización del animal o las enfermedades debilitantes. Es como lo que va a estar produciendo esta liberación de cortisol para ayudar como a resistir el estrés que se está creando por estas como acciones externas que nos están generando el estrés. Ok. Sí, perdón por no mencionarlo. No, ¿Lo no puedes te... cambiar? Bueno, ahora sí, ya pasando con los efectos antiinflamatorios de las concentraciones altas de cortisol, vamos a tener que la inflamación ocurre por diversas causas, como ya les había dicho, algún traumatismo, alguna infección bacteriana, la cual puede llegar a ser mucho más peligrosa que la misma enfermedad en caso de la infección. Pero la administración de cortisol va a permitir bloquear esta reacción e incluso revertir muchos de sus efectos inflamatorios. La inflamación va a constar de 5 etapas. La primera es la liberación de sustancias químicas por las células dañadas del tejido, que estas van a activar el proceso inflamatorio, tales como la histamina, la bradicinina, las enzimas proteolíticas, las prostaglandinas y los leucotrienos. En la 2, o como punto 2, va a producir un eritema debido al aumento del flujo sanguíneo en la zona inflamada, que es secundaria a la liberación de sustancias por el tejido, las que les había mencionado en el punto 1. Como tercer punto va a producir un edema sin fobia, el cual se explica ya que la permeabilidad capilar aumenta, lo que permite que pase el plasma hacia la zona dañada, seguido de una coagulación de líquido tisular. Por eso no va a haber como esta fobia en el edema. Como cuarto punto vamos a tener la infiltración de leucocitos y como quinto el crecimiento de tejido fibroso, que esto va a promover la cicatrización y que se resuelva más rápido esta inflamación. En cuanto a sus efectos antiinflamatorios, va a ejercer dos, que va a ser uno, el bloqueo de las primeras etapas de la inflamación y o también puede como una vez que ya está como o puede como inhibirla para que no ocurra por completo.
Y el segundo punto es que va a favorecer tanto la desaparición como la cicatrización. ¿Le puedes dar, amigo, por favor? En cuanto al cortisol o el siguiente subtema, que es que va a impedir la inflamación por estabilización de lisosomas como por otros efectos, en esta se nos resume en 5 puntos. Que el primero es que va a estabilizar las membranas lisosómicas, lisosómicas, perdón. Esto es debido a que los lisosomas van a secretar o van a generar un estrés, como se observa como en la imagencita, como representando un lisosoma como que se está rompiendo, y va a liberar sus enzimas proteolíticas. Esto va a inducir a la inflamación, pero el cortisol va a ayudar al reforzamiento de esta membrana, lo que va a impedir, la liberación de estas enzimas proteolíticas. En segundo punto va a estar que el cortisol reduce la permeabilidad de los capilares, que esto, pues como ya les había platicado como en el pasado, pues se debe más que nada como a que no va a haber esta liberación de enzimas que vaya a provocar esta permeabilidad del capilar. Después va a estar que el cortisol va a disminuir la migración de los leucocitos a la zona inflamada y la fagocitosis de las células dañadas. Eso también se va a deber o va a estar inducido por el cortisol debido a que no va a haber una síntesis de prostaglandinas y leucotrienos que son formados a partir del ácido araquidónico de las membranas tisulares lesionadas, y esto va a reducir la vasodilatación y la permeabilidad del capilar y la movilidad de los leucocitos, que se complementa con el cuarto punto, que este va a inhibir el sistema inmune y va a reducir la multiplicación de los linfocitos. El principal afectado va a ser el linfocito T, que esto, como va a tener una menor cantidad de linfocitos T y de anticuerpos en la zona inflamada, va a amortiguar las reacciones tisulares, que de otro modo, o sea, si hubiera muchos linfocitos T, pues habría una inflamación mayor. En el quinto punto vamos a tener que el cortisol va a disminuir la fiebre, que se va a dar por la disminución de la interleucina 1, que esta va a estar dada por los leucocitos, y como ya vimos, pues va a disminuir la llegada de estos leucocitos hacia el tejido dañado o la zona dañada. ¿Le puedes dar, amigo, por favor? Espero ya haya quedado claro esa parte. En cuanto a el cortisol y cómo va a resolver la inflamación, es debido a que va a bloquear casi todos los factores que van a fomentar el proceso y además va a acelerar la cicatrización. Estos factores que vimos, que nos menciona, pues son los que vimos en la diapositiva pasada. Esto es debido a la movilización de los aminoácidos y el uso de ácidos para reparar los tejidos dañados, y el incremento de la gluconeogenia, que suministra glucosa adicional a los sistemas metabólicos en estado crítico. Además, también va a tener un aumento de los ácidos grasos disponibles para la energía celular o algún otro efecto de cortisol que inactive o elimine a los productos inflamatorios. Y es como básicamente lo que va a estar ejerciendo o o los factores o pasos que van a ayudar como a la resolución de la inflamación. Nos menciona que los glucocorticoides van a remitir esta inflamación en 24 horas más o menos. Entonces tiene como un efecto bastante pues, rápido. Hay veces que es mucho más rápido que 24 horas. ¿Le puedes dar, por favor, Dylan? En cuanto a los otros efectos que va a ejercer el cortisol, son 3 que están en esta misma slide, que va a bloquear la respuesta inflamatoria a las reacciones alérgicas, va a crear un efecto sobre las células sanguíneas y la inmunidad, y vamos a hablar también del mecanismo celular. En cuanto al bloqueo de la respuesta inflamatoria a las reacciones alérgicas, es que esta no va como a influir directamente en la reacción antígeno-anticuerpo, por lo cual no va como a erradicar o eliminar todos los efectos que se producen por esta como reacción que surge entre antígeno y anticuerpo, pero va a reducir la liberación de productos inflamatorios.
de esta misma reacción, lo cual muchas veces esta anafilaxia puede producir un choque o la muerte, y pues el uso del cortisol va a ayudar a que no se produzca esto. Entonces va a ser de mucha ayuda. Y pues creo que ya lo hemos visto con los instructores. Entonces ya tenemos como esta idea del uso del cortisol o de los glucocorticoides en la respuesta inflamatoria a las reacciones alérgicas. En cuanto al efecto sobre las células sanguíneas y la inmunidad, es que el cortisol va a reducir el número de eosinófilos y de linfocitos de la sangre. Esto va a producir que la detección de linfocitopenia o eosinopenia constituyen como un criterio diagnóstico importante en la hiperproducción de cortisol por la glándula suprarrenal. La administración o cuando ocurre la administración de grandes dosis de cortisol, pues van a inducir una atrofia importante de todos los tejidos linfáticos del organismo, lo que a su vez va a reducir la producción de linfocitos T, que era, como ya se había platicado en otra diapositiva pasada, y también de anticuerpos por este tejido. Este descenso de la inmunidad va a ser importante porque puede ser tanto beneficioso como puede provocar también una respuesta inmune que no sea buena ante infecciones que a lo mejor se pueden resolver de forma normal o fácil en una persona que no tiene esta hipersecreción de glucocorticoides, lo cual va a hacer que de una infección normal pueda irse a una infección fulminante y produzca la muerte. Pero también es de beneficio debido a que se emplean bastante para los trasplantes de órganos, debido a que como reduce el sistema inmunitario, pues hace que no sean como negados, por así decirlo, el órgano que se está trasplantando, y pues este pueda ser funcional y pues sea de beneficio para la persona que va a recibir este trasplante. En cuanto a la producción de eritrocitos, por mecanismos que no van a ser como conocidos, pues va a fomentar su producción. Entonces, cuando hay un exceso de secreción de cortisol, pues va a producir una policitemia, y en un caso contrario, pues va a producir una anemia, que esto pues ya lo habíamos visto en clases pasadas con lo del hematocrito. En cuanto a su mecanismo celular de acción del cortisol, el cortisol, al ser una hormona liposoluble, pues va a poder difunde con facilidad a través de la membrana celular. Y una vez que está dentro de la membrana, una vez que está dentro de la célula, que ya está dentro del citoplasma, se va a unir a el complejo, se va a unir a un receptor y va a formar el complejo hormona-receptor. Que este complejo hormona-receptor va a interactuar con los elementos de respuesta a los glucocorticoides, que estas son secuencias reguladoras específicas del ADN. Y esto va como a inducir o a ayudar a reprimir la transcripción genética. Aquí también van a ser necesarias unos factores de transcripción para que se cree esta interacción entre complejo hormona-receptor con los elementos de respuesta a los glucocorticoides. Los glucocorticoides van a fomentar o reducir la transcripción de muchos genes que van a alterar la síntesis de mRNA, y lo cual que son como proteínas mediadoras de numerosos efectos fisiológicos. Pero como al ser un proceso genómico, como ya nos había platicado Fidel en la clase pasada, pues es un proceso que es lento y se necesita o se requieren de 45 a 60 minutos, que es más o menos el tiempo que se lleva la transcripción o la producción de proteínas. Pero recientemente se han visto que hay efectos no genómicos, que estos, como también ya nos había platicado Fidel, estos efectos no genómicos van a ser de una forma muy rápida, pero aún no se tiene como tan dilucidado esta parte. Ya después de aquí sigue Loreta. Ok, entonces hasta aquí yo creo que quedó claro la participación de las acciones de los glucocorticoides. No se me vayan a confundir.
Fíjense todo lo que realizan, ¿verdad? De ahí su aplicación clínica como antiinflamatorios muy buenos, ¿verdad? Aunque el uso crónico de estos, como por ejemplo en enfermedades autoinmunes, pues se utilizan mucho de una manera muy larga de tiempo, en duración. Entonces tenemos que estar bien listos en estar checando, pues que la policitemia, que la eosinopenia, que la linfopenia, son efectos que tenemos que estar cuidando de acuerdo a dosis-respuesta, cuando sobre todo dura mucho el tratamiento de glucocorticoide, pero pues son buenos, ¿verdad? Muy bien, veamos ahora el eje famoso. Vamos a empezar a integrar el eje. Adelante, Loreta, a ver cómo está. Bueno, aquí vamos a ver, vamos a empezar con la regulación de la secreción de cortisol por la corticotropina que procede de la hipófisis. Bueno, a esta hormona, corticotropina, también se le llama adrenocorticotropina y pues también estimula, aparte de la corticotropina, estimula la síntesis de, aparte de la secreción de cortisol, estimula también la síntesis de algunos andrógenos de la corteza suprarrenal. Ambas hormonas, el cortisol y los andrógenos, pues en diferentes capas de la corteza, ¿verdad? Como ya lo vimos al principio. Bueno, la corticotropina es un polipéptido grande, con una cadena de 39 aminoácidos, y pues se conoce que hay un péptido menor que posee todos los efectos de esta molécula, pero es producto de su digestión. Tiene una cadena menor, como ya les dije, de 24 aminoácidos, pero pues sí tiene como todos los efectos completos igual. Bueno, la secreción de corticotropina está controlada por la corticoliberina hipotalámica o el factor liberador de corticotropina. Esta molécula contiene 41 aminoácidos y se secreta hacia el plexo capilar del sistema hipofisiario por tal, dale para que salga la... En la eminencia media, aquí está, en la eminencia media del hipotálamo, pues, y después se va a la hipófisis, ahí donde pues se inicia la secreción de corticotropina. Los cuerpos celulares de las neuronas secretoras de esta corticoliberina se producen principalmente en el núcleo paraventricular del hipotálamo. Dale. Este mismo núcleo recibe pues muchas conexiones nerviosas del sistema límbico y del tronco del encéfalo en su parte inferior. Entonces, cuando no hay este factor o la corticoliberina, se secreta muy, muy poca, pero cuando hay mucha secreción de esta, pues es por exceso de señales que se transmiten a la hipófisis por el factor liberador de corticotropina. Bueno, en el mecanismo de la corticotropina podemos encontrar el segundo mensajero, como ya los habíamos visto, el AMP cíclico. ¿Cómo? Bueno, pues activando la corticotropina, activa las células corticosuprarrenales para que produzcan los esteroides. Entonces, el efecto principal de la corticotropina sobre las células de la corteza suprarrenal es activar en la membrana celular la adenilato ciclasa. Esta pues es la que induce la formación de este segundo mensajero, del monofosfato de adenosina cíclico, que pues puede alcanzar su efecto máximo en 3 minutos. Esta pues activa las enzimas intracelulares que sintetizan las hormonas corticosuprarrenales. Este es un paso, ¿verdad? Y bueno, hay un paso que también es más importante, se considera más importante de la corticotropina, que es controlar la secreción de
bueno, controlar la secreción de la corteza suprarrenal con la activación de la enzima proteína sinasa A. Dale, ya que pues de ella depende la conversión inicial de colesterol en pregnenolona, como nos contó Fidel, que como nos dijo, es la previa a otras hormonas. Entonces, pues ese es el paso, como quien dice, que se considera el paso limitante de la velocidad. Entonces, en condiciones normales, la corticotropina pues, es necesaria para la producción de cualquier hormona corticosuprarrenal. La estimulación a largo plazo de esta puede causar una hipertrofia y proliferación de células de la corteza principalmente. Mira, dale, Ilan. Aquí es importante, ahorita aprovecho, Loreta, para recordarles que el estímulo de la adrenocorticotrófica, de la ACTH, a nivel de la glándula suprarrenal, que es lo que está citando como paso limitante, habíamos visto cuando vimos la figura 782, que es la esteroidogénesis suprarrenal. La esteroidogénesis es donde vienen las tres líneas o columnas de hormonas mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos. El paso ideal para que ese estímulo del ACTH se dé sobre esa célula córtico suprarrenal es justo la activación de la colesterol desmolasa, que es la que pasa de colesterol a pregnenolona. Por eso es el paso importante que está citando Loreta ahorita, desencadenando actividad obviamente de las proteincinasas para que se forme para que esté presente la acción de esa enzima colesterol desmolasa, estimule de colesterol a pregnenolona, que es de donde surgen las tres series de hormonas sintetizadas. Adelante, Loreta. ¿Qué más? Y bueno, pues sí, como les dije, puede causar una hipertrofia y proliferación de las células de la corteza, principalmente pues en las zonas donde se producen estas hormonas, en la fascicular y en la reticular. Y bueno, como ya vimos, ya vamos a comentar un poquito, el estrés pues aumenta la secreción de todas estas hormonas, pero aquí nos menciona que igual el estrés psicológico, igual que el físico, aumenta la secreción corticosuprarrenal y de corticotropina. Bueno, entonces sí, cualquier tipo de estrés físico o mental aumenta la secreción de esta hormona corticotropina rápidamente, pues, porque pues es un efecto rápido. Lo que pues puede llegar a aumentar el cortisol hasta 20 veces más de los valores normales. Bueno, los estímulos dolorosos por algún traumatismo, como ya nos comentó Edrey, por algún traumatismo físico, pues se transmiten en sentido proximal al tronco del encéfalo. Y luego de ahí se pasa a la eminencia media del hipotálamo, y aquí es donde se secreta el factor liberador de corticotropina, que es en inglés CRF. De ahí, pues, por el sistema porta, se libera la corticotropina y aparecen grandes cantidades de cortisol en la sangre, ¿verdad? Igual que el estrés físico, como les digo, el estrés mental también rápidamente estimula al sistema límbico, sobre todo pues en la región amígdala y el hipocampo. Ya, dale. Bueno, ahora vamos a ver efecto inhibidor del cortisol sobre el hipotálamo y sobre la adenohipófisis para reducir la secreción de corticotropina. Bueno, igual que muchas hormonas, como ya vimos, el cortisol realiza un efecto directo de retroalimentación negativa, como ya lo hemos visto. Esta retroalimentación se ejerce sobre dos estructuras, que son el hipotálamo, en donde se disminuye la síntesis de factor liberador de corticotropina, y sobre la adenohipófisis, donde se reduce en sí ya la formación de
de corticotropina. Esto obviamente pues controla la concentración plasmática de cortisol y cuando asciende mucho, cuando hay niveles muy altos, automáticamente la corticotropina se reduce para tener un control de valores normales. Ya, dale. Muy bien. Bueno, aquí tenemos un resumen del sistema regulador del cortisol, ¿verdad? Bueno, como podemos ver aquí en la imagen de la izquierda, se muestra, como ya se los enseñé, el sistema general de control de secreción de cortisol. Entonces aquí se muestra que la clave pues es la excitación del hipotálamo por varios tipos de estrés y pues ya de ahí se pasan todas las señales para iniciar el eje hipotálamo hipofisario. Además pues el cortisol actúa pues sobre el hipotálamo y la adenohipófisis, como ya les dije, para como quien dice, bueno, la retroalimentación negativa, para que se reduzca El estrés. Ajá. Por eso dice Loreta, y fíjate cómo dice en la línea roja, donde, Sí. bueno, allá arriba pues está el estrés, ¿verdad? Pero a la mitad de esa línea roja dice alivia. Ya. Claro. ¿Cómo lo alivia? Con el cuadrito azul ese que viene allá abajo, a través de esos mecanismos que el cortisol mismo genera al estar ya presente en sangre. Alivia el estrés, ¿verdad? Sí, como nos contó Edrey, pues con todos estos efectos se alivia, como quien dice, el estrés. Entonces, pues sí, en ausencia de estrés, como quien dice, se supone que se reducirían las concentraciones, ¿verdad? Este es un ejemplo muy clásico de un eje que es eje hipotálamo, hipófisis, en este caso glándula suprarrenal, ¿verdad? Que con el estímulo de un estrés empieza la elevada secreción de la corticoliberina y luego eleva a la adrenocorticotrófica a nivel hipofisiaria y esta llega a suprarrenal y eleva cortisol y el cortisol va hacia la parte periférica y entonces aumenta la gluconeogenia, moviliza grasas, moviliza proteínas y estabiliza lisosomas. Entonces se empieza a revertir. El mismo cortisol va hacia la parte del hipotálamo con sus altas concentraciones y empieza a inhibir desde la corticoliberina. Ese es un eje, ¿verdad? Un caminito de un eje, cómo se cierra, cómo circula ese camino de estímulo e inhibición. Adelante, Loreta, para cerrar nuestra clase de hoy, adelante, vamos a ver el ciclo circadiano, digamos, de la secreción circadiana del cortisol. Adelante. Sí. Bueno, como ya vimos, pues se supone que alivia el estrés, ¿verdad? Completamente. Pero se menciona que, pues, en realidad el cuerpo humano, pues, siempre tiene unos estímulos estresantes, por lo que el círculo, como quien dice, este círculo que estamos viendo, pues se rompe y puede provocar exacerbaciones periódicas de la secreción de las hormonas varias veces al día. Esto pues lo representamos con un ritmo circadiano de la secreción de glucocorticoides, pues que menciona que pues los ritmos secretorios del factor liberador de corticotropina o la corticoliberina, y bueno, sí, la corticotropina y el cortisol igual se elevan. No te escuchamos, Loreta. Se interrumpió. Ahí está. Otra vez. Se elevan. Es que está mal el audio. ¿Ya se escucha? Ya, ahora sí, a ver. Que pues se pueden llegar a elevar 20 microgramos por decilitro antes de levantarse, una hora antes. Y se puede reducir en las últimas horas de la tarde hasta llegar a solamente 5 microgramos por decilitro a la medianoche. Obviamente, pues esta fluctuación es consecuencia de una alteración cíclica circadiana, como lo menciono aquí en la slide, de las señales pues del hipotálamo que regulan la secreción de cortisol.
Pero pues obviamente si una persona cambia, como quien dice, sus hábitos de sueño, este ciclo pues cambia y pues las mediciones no son generalizadas. Claro. Aquí es importante, Loreta, esta aportación de cuándo vamos a medir cortisol en un paciente que queremos medirle cortisol. Obviamente le decimos que su hora ideal sería, no es inmediatamente levantándose, sino las variaciones del despertar en las mañanas en horario, pues depende de cada persona. Pero, por ejemplo, un horario le decimos, ve a media mañana. Entre las 8 o 10 de la mañana es muy buena hora para medir cortisol en sangre, ¿verdad? Entonces así podemos decirles, ¿verdad? Porque si vuelve a tener una elevación, lo más importante es una hora después de levantarse. Generalmente nosotros decimos alrededor de las 10 de la mañana se estabiliza y ahí podemos medirla. Y luego vuelve a tener una elevación, pero ya menor en la tarde. Entonces eso es importante para las mediciones en sangre de cortisol. Muy bien, chicos. Bueno, entonces aquí, mañana continuamos en donde nos quedamos, ¿verdad? Y acuérdense, los que tuvieron problemas con internet, pues está el video, el cual lo voy a detener para descargarlo. Continuamos mañana.